Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. Y sean entonces todos bienvenidos a esta segunda parte de nuestra serie de especiales El Mundo en 2021. Y en esta ocasión vamos a estar hablando de una temática que nos concierne mucho a los latinoamericanos y es todo el tema de las elecciones en este continente. Estaremos en este sentido conectando con diferentes analistas internacionales desde 4 geografías. Iremos a Córdoba, en Argentina. Desde allí nos estará acompañando Micaela Ceresoli. Nos iremos a México, a Guadalajara. Desde allí nos estará acompañando Efrén Osorio. En los Andes bolivianos, en la ciudad de La Paz, nos estará acompañando Javier Zárate Taborga. Y desde Brighton, en Reino Unido, nos estará acompañando Guillermo Ospina. Indudablemente, los procesos electorales en América Latina marcan el pulso político, el pulso de una sociedad. Hemos visto diferentes procesos a nivel de América Latina, nacionales, de elecciones nacionales y de elecciones regionales. Y se han evidenciado varias cosas. Estas divisiones y esta tendencia entre la derecha y la izquierda. Hemos visto asimismo algunas crisis políticas internas en los países. Hemos visto cómo diferentes estructuras regionales chocan entre sí, por ejemplo, con la OEA frente a diferentes organismos de integración regional. Hay un amplio panorama de los procesos electorales en América Latina y es de lo cual vamos a hablar el día de hoy. Para arrancar, yo quiero que abramos esta mesa internacional, parte 2 sobre el mundo en 2021, desde la ciudad de Córdoba, en Argentina, con Micaela Ceresoli. Micaela, bienvenida a la mesa internacional. Hablemos sobre los procesos electorales en América Latina. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que América Latina está viviendo una etapa bastante interesante. Venimos de prácticamente década y media de un socialismo del siglo XXI que empezó a requebrajarse, que luego dio y derivó en una suerte de un pequeño verano, como le suelen llamar algunos analistas, no por una cuestión de beneplácito, sino justamente con una cuestión de corte o de quiebre, de unos 4 o 5 años, en donde se empezaron a observar algunos cambios en los colores políticos, con una suerte de vueltas hacia las derechas, con una suerte de vuelta hacia una visión moralista, digamos, de algunas temáticas que se venían rompiendo, pero que actualmente, y este año en particular, ha sido muy interesante cómo los países han terminado de profundizar algunos elementos o han cambiado y han dado un giro de timón bastante grande. Sin duda alguna, la pandemia ha llevado a profundizar algunos criterios, tanto en izquierdas como en derechas, y a la población a exigir a los gobiernos, sí, según el corte ideológico de cada país, una profundización de algunas medidas. Creo que es muy interesante observar esto también. Hemos tenido amplios casos en los cuales el posicionamiento de los países ha llevado a requebrajar los tradicionales procesos de integración regional, quienes habían roto en esta idea neoliberal económica y que habían entrado en una visión ideológica y política, trabajando incluso temas sociales o culturales, que hoy han comenzado a modificarse. Tenemos Mercosur en crisis. Bueno, la Comunidad Andina de Naciones prácticamente ya no muestra muchos signos de existencia, y a su vez también grandes tensiones entre países vecinos, que creo que se terminan de complementar con el posicionamiento de los distintos países, algunos cambiando su postura hacia lo que ocurre en países como Nicaragua o Venezuela, en el marco de las votaciones de la OEA, en donde algunos países que se abstenían hasta el momento de votar actualmente están votando a favor o en contra, en donde empiezan a aparecer dobles estándares, en donde existen críticas de algunos países dentro de la OEA sobre algunos regímenes, pero se hace la vista generalizada sobre otro tipo de regímenes al respecto. Así que creo que es un espacio en donde América Latina hoy está tratando de reconfigurarse, ¿no? Vuelven a emerger conceptos vinculados a resucitar UNESUR, a promover CELAC, a buscar estos procesos que están basados también en un posicionamiento más desde la perspectiva política.
críticas en relación a estos grupos, tanto el Grupo de Puebla, el Grupo de Lima, y un posicionamiento abierto, algunos presidentes en ejercicio, pero también la presencia o la participación de ex líderes políticos que empiezan a hacerse con algunos espacios. Y un ejemplo ha sido en el día de ayer el acto del Día de la Democracia en la Argentina, en donde Mujica, Lula da Silva acompañaron al presidente argentino, marcando claramente una posición justo en el medio de una discusión por temas de Nicaragua y Venezuela en el marco de la OEA. Perfecto, muchísimas gracias. Vámonos ahora a Brighton, en el Reino Unido, para escucharte, Guillermo, sobre las elecciones, los procesos electorales en América Latina. Y bienvenido. Hola Fernando, a Micaela, a Javier, a Efren, a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación y un saludo. Bueno, yo voy a comenzar por donde Micaela nos dejaba, y es el tema de Venezuela, que es un tema transversal que marcó la agenda política y electoral de varios países en América Latina bajo pues, la división entre izquierda y derecha, y que, digamos, estamos arrancando esa ola y ese pulso entre izquierda y derecha ya desde elecciones en Chile, en Perú, en Argentina, y vamos a continuar con elecciones en Brasil y en Colombia, y ese pulso se va a seguir extendiendo a partir de ese momento. Aquí parte importante es el fracaso de la OEA y del Grupo de Lima, algo que el señor Luis Almagro salió como tal vez el gran perdedor de este año, no solo porque fracturó a la OEA, sino que incluso la institucionalidad se vio resquebrajada en la medida de que su elección y su reelección, como lo logró, pues fue muy cuestionada y puso mucho en entredicho los procesos dentro de la misma institución. Y eso es algo que quedó ahí dentro de la parte institucional, tal vez muy específica de las relaciones interamericanas. El Grupo de Lima, pues como vemos, prácticamente desapareció. Lo que hace un par de años el presidente Duque aquí en Colombia llegaba y denominaba el cerco diplomático, pues sencillamente desapareció, y fue tal vez uno de los grandes fracasos, no solo de él en política exterior, sino también de la OEA y del señor Luis Almagro que estaba mencionando. Entonces, bajo ese panorama, digamos, de que el régimen venezolano, que había sido el protagonista en los próximos años y que era parte importante de la agenda interna, pues va a estar marcando muchos estas elecciones. Vamos a ver esas transformaciones. Creo que algo que dice Micaela y que quiero resaltar es la reaparición de esos personajes, en especial de Lula da Silva, que puede darle un nuevo impulso a esa izquierda progresista en Latinoamérica, y creo que es un factor muy importante como para inclinar esas balanzas en diferentes zonas que estamos dando. Nos quedamos entonces con un escenario sobre todo de qué pasó con Venezuela, de que no se dio el famoso régimen, el famoso cambio, y la agenda electoral que va a marcar todavía, yo creo que el próximo año. Hemos visto pequeños pulsos, vemos lo que está pasando en Perú, donde hay una crisis de institucionalidad al no reconocer las votaciones. Vemos el cambio en Chile, donde aparentemente después de años de protesta, que esto también veamos hace 1 o 2 años, las protestas en Chile, las protestas en Colombia, se están marcando unos pulsos que aparentemente la izquierda iba a ganar, pero vemos que tampoco es tan fácil de trasladar el descontento social a las urnas. Esto es algo que me parece relevante a la hora de tener en cuenta. Y más o menos eso es un pequeño panorama así con diferentes elementos de esta realidad latinoamericana que estamos viendo. Perfecto, Guillermo, muchísimas gracias. Conectemos ahora y vámonos a Guadalajara, en México, con Efren Osorio. Efren, la misma pregunta. Hagamos un balance de estos procesos electorales y bienvenido a esta mesa internacional. Fernando, muchas gracias por la invitación. A Micaela, a Javier, a Guillermo, un gusto estar con ustedes y con el auditorio. Bueno, a ver, no voy a construir sobre lo que Guillermo y Micaela ya han comentado. Me parece que han abordado también el ámbito general y particular algunos casos. Yo me concentraría en que, en primer lugar, el año 2021 fue un año movidito en términos de elecciones. Tuvimos 14 procesos electorales, tanto nacionales como subnacionales o regionales en diferentes países, desde México hasta Argentina, ¿no? Tuvimos procesos en Centroamérica, en los países andinos, en el Cono Sur, con la excepción de Brasil, quizá, que es el que no ha tenido elecciones, pero que se encamina hacia un proceso electoral próximo y que está también expectante de ver cómo se vuelven a balancear o acomodar las fichas ideológicas en la región. Habiendo dicho eso,
Yo me quisiera centrar particularmente en el caso chileno por un asunto, digamos, por el contexto y la coyuntura en el cual se da esta elección. En primer lugar, porque hay un cambio estructural en el proceso electoral chileno que es importante señalar, que es que retiraron el voto obligatorio en la elección. Mientras que en los procesos anteriores el voto, al ser obligatorio, llegaba a porcentajes superiores al 80%, en esta elección en particular llegaron hasta el 40%, o sea, no llegaron ni al 50% del electorado. Algunos analistas mencionan que justamente el retirar el voto obligatorio llevó a que únicamente las bases más duras de algunos candidatos fuesen los que votaron. Con ese resultado, tenemos actualmente esta confrontación izquierda-derecha extremista en la coyuntura en la que está el proceso constituyente del nuevo proceso constituyente chileno. Digamos, es relevante porque justamente este proceso, esta nueva posible constitución que tendrá que pasar el referéndum y demás, pues puede plantear también un traslado ideológico en el Cono Sur e influir fuertemente en los procesos de integración regional, que no creo que detonen un proceso álgido, pero sí van a ir también nuevamente poniendo fichas sobre los diferentes tableros de la integración regional. También me gustaría tocar el caso de El Salvador y de Nicaragua. En El Salvador particularmente porque las elecciones legislativas le dieron el poder absoluto, o en gran mayoría, al presidente Bukele, que ha significado justamente un proceso que algunos analistas consideran populista, ¿no? De corte semipopulista, que puede llevar a un proceso, digamos, de conflicto interno que ya se estaba sobrellevando y sobrecediendo. Esto es relevante porque existe actualmente algo que se conoce como el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, que incluye a El Salvador, Honduras, Guatemala y México, y las confrontaciones ideológicas de liderazgos en el cono norte de Centroamérica, o del Triángulo Norte de Centroamérica, pues van a ser muy relevantes en cuanto al proceso de desarrollo que tendrá toda la subregión. Y en el caso de Nicaragua, me parece que es un caso que hay que estar observando con mucho detenimiento y cuidado. Es un proceso, o fue un proceso altamente criticado, al borde de ser inclusive llamado totalitario, ¿no? Es decir, hubo claramente ápices antidemocráticas, ¿no? Constante persecución a candidatos presidenciales, acallamiento de opositores, una elección de Estado a todas luces, que también está empezando a generar una especie de encapsulamiento de Nicaragua del resto de la región, y me parece que es un tema que es importante revisar. Y por último, me centraría también en el caso de México, que fue relevante porque las elecciones estatales le dieron una mayoría de preferencia al actual presidente de la República, es decir, hay más estados ahora que son afines al movimiento de la llamada cuarta transformación, al menos en términos de la voz del presidente, pero le quitaron la mayoría en las cámaras. Entonces todas las reformas transformadoras que planteaba el presidente, o que así las denominaba, no han encontrado el eco necesario para ser implementadas. Esto es relevante porque justamente está tanto el Plan de Desarrollo Integral de Centroamérica, el conflicto migratorio, bueno, no el conflicto, sino la crisis migratoria en frontera norte y frontera sur, el proceso de integración, el impulso a la CELAC y la participación de México en diferentes foros internacionales, ¿no? Entonces, todo eso tiene un fondo electoral, político, y son asuntos o temas que debemos estar observando en el corto plazo. Muy bien, muchísimas gracias, Efren. Vámonos entonces ahora a la ciudad de La Paz, en Bolivia, con Javier Zárate Taborga. Javier, bienvenido a esta mesa internacional. ¿Cómo analizas todos estos procesos electorales en América Latina y el estado de la democracia? Hola Fernando, es un gusto saludarte y a través tuyo a mis colegas Micaela, Guillermo, Efren y a todas y todos quienes nos escuchan. A ver, voy a plantear 4 ideas para la reflexión. Ese era un año con una enorme concentración de procesos electorales, como lo refirió Efren, porque la pandemia iniciada el año pasado había retrasado varios, había postergado varios, había generado mucho miedo. El año pasado hubieron muy pocos procesos electorales, el más relevante probablemente, los 2 más relevantes probablemente las elecciones en mi país,
y las elecciones de la Asamblea Constituyente en Chile. Pero había un fuerte temor sobre cómo organizar elecciones, ¿no? Y ese año hubo una enorme concentración, una importante concentración de procesos electorales, 14 los refería, que al final de cuentas generaron desconfianza sobre cómo participar de estos procesos electorales. Y ahí los estados invirtieron más recursos en tratar de generar esa sensación de confianza para garantizar participación. Esa es la segunda idea que pongo en mesa. La participación en general está demostrando comportamientos que hay que definitivamente tomarles atención, ¿no? Por un lado, Efraín citaba hace un momento, por ejemplo, el hecho de Chile, que en realidad no es la primera elección en que el voto no es obligatorio, y es la tercera elección en que no es obligatorio, y los ratios de participación son bajísimos. Las elecciones del 13, del 17 y del 21 han demostrado participaciones apenas superiores del 40%, al 40%, lo cual muestra cómo se siente que el voto, que es un elemento esencial de la democracia, aunque lo querramos discutir, pero al final de cuentas la democracia se sienta en esa posibilidad de plantear nuestra opinión a través de un acto en concreto, está severamente cuestionado. Y eso es algo sobre lo que hay que trabajar, porque si no se logra despertar nuevamente el interés de la gente en votar, en participar en los procesos electorales, definitivamente la democracia se va a ir debilitando más. Y esos números son complicados. Y los números en las otras elecciones tampoco son muy elevados. Hay otros países en los que las votaciones son obligatorias, e inclusive así se han registrado en este año ratios entre el 60 y el 70%, lo cual excluye a 3 de cada 10 sujetos que no van a votar. Y eso definitivamente es llamativo. El tercer concepto que planteo es que ha habido una fuerte dispersión del voto. La mayor parte de los procesos electorales en este país, salvo 2 que son muy excepcionales, lo que sucede en Venezuela y en Nicaragua, ha manifestado una preocupante dispersión del voto. ¿Por qué preocupante? Porque, contrariamente a otros momentos de democracias en Latinoamérica, estoy hablando, por ejemplo, de los años 90, después de los procesos de recuperación democrática en un número importante de los países, que iniciaron, que impulsaron más bien procesos de concertación política, de construcción de coaliciones político-partidarias, ahora la dispersión está generando, al contrario, escenarios de confrontación política y con eso encadeno el último criterio, de extremismos políticos. La aparición de fuerzas políticas con discursos discriminatorios, con discursos de casi de exclusión del otro o rival político, etcétera, convierten a la dispersión político-partidaria en un riesgo de polarización y de, por lo tanto, profundización de la diferencia y de la exclusión y de criterios de discriminación potentes en Latinoamérica. Todas esas nociones yo creo que son importantes, salvo la primera, que es coyuntural. Yo creo que las otras son importantes para discutir, porque, como varias veces lo he manifestado en columnas en el programa, estas situaciones yo creo que están afectando de manera severa la sensación de que la democracia es el mejor modelo de gobierno en nuestro continente. Excelente, muchísimas gracias, Javier. Pues bueno, yo creo que hemos tenido esta primera ronda muy interesante de varios elementos que han compuesto, que componen estos procesos electorales, estas tensiones y este pulso entre derecha e izquierda, estas crisis internas y estas diferencias entre las estructuras regionales. Pero claro, acá tenemos también que hablar de algunos casos puntuales.
Hablar de cada uno de los casos en América Latina nos tomaría de por sí muchísimos programas, pero sí creo que es relevante que podamos de pronto hacer una segunda ronda y de pronto un énfasis en algunos casos puntuales que creo que evidencian muy bien todos estos elementos. En ese orden, yo quisiera que volvamos a México, a la ciudad de Guadalajara contigo, Efren, para continuar profundizando en los casos en los cuales estamos viendo estos elementos que hemos planteado en la primera ronda. Muchas gracias, Fernando. Y efectivamente, gracias, Javier, por la corrección. Mi intención era no decir que era la primera elección sin voto obligatorio, sino justamente que el descontento social y lo que decía Guillermo, el no poder trasladar las manifestaciones sociales a elecciones, para algunos analistas, y yo coincido con ellos, es que el no tener un voto obligatorio, al menos una forma de atraer al electorado a las urnas, es uno, no voy a decir que un síntoma, pero un factor que definitivamente lleva a los extremos los resultados electorales, ¿no? Que eso es lo que estamos observando en el caso chileno, ¿no? Tenemos dos polos, digamos, los resultados nos posicionan en una preliminar de dos polos totalmente opuestos en términos ideológicos, ¿no? El Kast, muy del Partido Republicano, totalmente orientado hacia un discurso de derecha. No me gusta llamar ultraderecha porque creo que la ultraderecha, digamos, nuestra barra de medición está en la ultraderecha europea, pero sí en una derecha latinoamericana que entonces está en oposición a Boric, que es muy cercano al comunismo moderno y que además tiene también unos discursos que parecía que están un poco en contra o están un poco en contradicción de la izquierda, pues, reformista, ¿no? En este sentido, vemos un proceso también electoral en Chile que está altamente influenciado por el proceso constituyente, como lo mencionaba en la sección anterior. Y lo interesante del caso chileno es que la conformación del grupo constituyente que va a formular o va a redactar la nueva constitución, además de estar liderada por grupos, digamos, está conformado por un grupo plural que integra las diferentes voces nacionales, que está tendiendo a mostrar un proceso de construcción colectiva, reconociendo derechos, reconociendo obligaciones del Estado, pues se enfrenta ante la posibilidad de que un presidente, que sea quien vaya a estar en el proceso de referéndum constituyente, pueda estar en completa oposición de algunos de los dictados que va a tener esta nueva constitución. Eso lleva entonces a pensar que pueda existir una falta de atención, de interés, de impulso al proceso constituyente desde el Ejecutivo chileno, o inclusive que haya una voz opositora fuertemente posicionada en el grupo constituyente, que mantenga otra vez en vilo el unrest, el social unrest o el proceso social que se está viviendo en Chile desde hace ya algunos años y que justamente llevó a este proceso constituyente, pero que irónicamente, y haciendo eco de lo que dice Guillermo, que me parece muy importante, no se ve reflejado en los resultados electorales, ¿no? Me parece que ese es justamente el caso, digamos, lo que yo destacaría más del caso Chile. También volvería a entrar al tema nicaragüense, me parece muy serio el proceso judicial que está imponiendo el gobierno nicaragüense a los candidatos, a la oposición. Me parece que es un proceso que no deberíamos estar viendo nuevamente en Centroamérica. Me parece que el desquebrajamiento, esta fractura en la OEA tampoco ayuda a consolidar los procesos democráticos. Y por supuesto va a continuar estando aislado y aislándose más Nicaragua del resto de los países de la subregión. Me parece un tema muy importante y muy relevante que están observando. Y por último, debería tocar el caso de México para profundizar un poco más. Me parece muy irrelevante ver que ya estamos, digamos, en la segunda mitad del gobierno de López Obrador. En México ya arrancaron las preelecciones, por así decirlo. Es importante decirlo porque justamente están marcadas por los resultados de esta elección intermedia. La elección intermedia más o menos marca el barómetro de cómo está el sentir electoral, el sentir partidista. Todo indica que, o al menos ahorita, ¿no? Estamos haciendo futurología y no es el propósito de esta sesión, pero digamos es relevante porque se teme o se cree que el presidente va a empezar a gobernar por decreto en el país, ¿no? Dado que no hay una
una mayoría legislativa que le apoye o que le pueda promover sus reformas estructurales, el gobierno de López Obrador puede empezar a trabajar de una manera más unipersonal, más ejecutiva, pues sentando las bases de lo que va a ser el siguiente proceso electoral. Esto a la luz de la relación con Estados Unidos, de la situación migratoria, como lo mencionaba anteriormente, y de un reconocimiento interesante del liderazgo norteamericano a nivel global, ¿no? Hegemónicamente hablando, dado que ha decidido apostar sus fichas económicas a Estados Unidos que a la China y a otros procesos de integración económica global. Así que con eso concluiré esta parte. Perfecto, muchas gracias. Vámonos ahora de nuevo a Córdoba, en Argentina, contigo, Micaela. Tú has analizado varios procesos electorales también en los últimos meses. Cuéntanos un poco el tema, el caso argentino, también has analizado mucho el tema, también chileno y peruano. ¿Cuál es tu análisis? Bueno, recogiendo un poco lo que vienen diciendo aquí mis colegas, creo que es muy interesante esta perspectiva. Bueno, en el caso chileno tenemos esta dualidad que es bastante, se viene observando en otras elecciones, ¿no? Un voto de la derecha que se hace muy presente, un voto de la izquierda que concurre poco a las urnas, pero a la vez reclamando mayor participación ciudadana en el marco de la construcción de políticas de base, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo se viene dando esto. Hay dos elementos que están marcando también la elección, más allá de que no han salido a la luz de forma tan directa y que hablan también de la relación de estos países, tiene que ver con la cuestión indígena, ¿no? Tenemos una reemergencia de estas temáticas. Hasta ahora muy acostumbrados los del Cono Sur a observar esta temática en la región andina, pero quizás con poca presencia en países en donde se aseveraba que quizás ya la población originaria no tenía representación o su representación era muy minoritaria. Y hoy claramente es un eje casi geopolítico de conflicto entre Chile y Argentina por, primero, un control territorial, el resurgimiento de algunos conflictos, pero también por una cuestión que empieza a generar ruido político y que impacta en las elecciones, sino por el hecho originario o la representación de la población originaria, sino justamente porque empieza a mostrar las grandes quiebres que existen en la interrelación entre los países y cómo los procesos eleccionarios no terminan por asegurar una continuidad. Lamentablemente en América Latina el cambio de ideologías conlleva a cambios de modelo de país y esto también genera grandes conflictos. El caso peruano es otro ejemplo, ¿no? Esta nueva concepción, hasta ahora veníamos acostumbrados a gente de fuera de la política, pero perteneciente al mundo empresarial o sindical. Aquí estamos notando también la emergencia de otros actores vinculados a temas como pueden ser comunidades religiosas, como pueden ser comunidades rurales, con otro tipo de idiosincrasia. Y en el caso particular, bueno, de Argentina, una elección que es intermedia, que vuelve a ocurrir lo mismo, el peronismo rara vez, desde la vuelta de la democracia, ha ganado de forma contundente una elección intermedia, salvo en épocas de Carlos Menem, no hemos notado nuevamente esta realidad, pero con una elección que generó una situación muy particular, ¿no? Y tuvo que ver con una ruptura del gobierno. Un triunfo, primero casi aplastante en unas elecciones primarias, que luego fue mitigado por algunas acciones de gobierno, en lo que terminó significando una elección, digamos, intermedia para un recambio por mitades de las distintas cámaras en el Congreso, pero que generaron y mostraron una gran ruptura en el marco de lo que fue el presidente y la vicepresidenta argentina, esta cuestión de quién detenta realmente el poder, y también de posicionamiento, ¿no? Un cambio a su vez en política exterior, la salida del canciller, el ingreso de un nuevo canciller, quien era jefe de gabinete de ministros, un intento por generar una política mucho más amigable y tratar de romper con este continuo intento argentino de querer tener una presencia internacional siendo una cabeza de ratón y terminar siendo siempre una cola de león que no terminaba de consolidarse, y con un discurso claramente compatible hoy de la vicepresidencia en su rol de líder natural del partido peronista,
que confronta de manera directa con la oposición argentina, una oposición también bastante quebrada. Es una realidad muy interesante y demuestra también que justamente la participación popular lo que termina marcando son estas diferencias, ¿no? Digo, en Chile notamos la misma situación, tenemos dos polos totalmente opuestos, en Perú se observaron dos polos totalmente opuestos, con visiones e ideologías distintas, pero que al momento de asumir notaron, digamos, o dejaron a la vista que no estaban tan dispares. ¿Cuál es el inconveniente en el caso argentino? Ninguno de los dos lugares estaba en juego, ni la vicepresidencia ni la presidencia, pero claramente sí estaban en juego un conjunto de poderes y notar quién de los dos es que realmente puede afrontar un poder de una oposición que podría costar el cargo de, digamos, las aspiraciones de Alberto Fernández a renovar su mandato o de Cristina Fernández de Kirchner a consolidarse realmente como líder peronista en el marco de las elecciones del año 2023 y una oposición que comienza nuevamente a ordenarse y que podría generar nuevamente un nuevo giro a la derecha. Es una oscilación bastante particular en la región. Perfecto, muchas gracias, Micaela. Volvamos a Brighton, en el Reino Unido, contigo, Guillermo, para dar esta segunda ronda de estos procesos electorales y casos puntuales que has analizado. Bueno, Fernando, así como Micaela nos hacía ese panorama por el cono sur, yo creo que es importante irnos al cono norte y nos encontrábamos las famosas elecciones venezolanas. Yo creo que una parte importante es que demostró el fracaso de Juan Guaidó, que prácticamente ha llegado a valer menos que un cero a la izquierda. Tenemos una imagen muy pintoresca, ¿no? De unas declaraciones de Juan Guaidó en la cual tiene la bandera venezolana y el escudo y se cae. Literalmente esto es lo que ha pasado. Digamos, los apoyos que tenía parece que son más retóricos, digamos, no tiene capacidad de acción y es claro que no gobierna. Esta semana, en estos días, Julio Borges, su ministro de Relaciones Exteriores, dio unas declaraciones, en cierta medida fuertes, diciendo que esto era una payasada, palabras más, palabras menos, y que sencillamente este señor pues no gobierna. Y eso obviamente nos habla de un nuevo tema porque la participación de la oposición venezolana dentro de las elecciones, nuevamente dividida, nuevamente fragmentada, que no saben si sí o si no, pero en cierto modo lo que se traduce, y lo voy a decir tal vez de la forma, es que la realidad latinoamericana se tiene que tragar el sapo de Nicolás Maduro y tienen que mirar cómo van a poder negociar. No va a ser posible el cambio de régimen en Venezuela tal como se pensaba y como el presidente Duque dijo hace algún tiempo, diciendo que los días del régimen de Maduro estaban contados. Pues bueno, esos días, esa cuenta va ya muy larga y vamos a tener que pensar una Venezuela con Maduro. Y a partir de eso llegar a negociar y restablecer relaciones y abrir fronteras, que sobre todo en el caso de Colombia es fundamental ese tránsito en la frontera y llegar a tener relaciones. Estamos viendo también ese conflicto de las bandas armadas y las antiguas bandas de las FARC con presencia en Venezuela, que han muerto líderes de las antiguas FARC y las disidencias en Venezuela, lo cual pues muestra un cambio del panorama de que está ocurriendo, donde pues se señalaba una simpatía del régimen de Maduro con estos antiguos integrantes de las FARC, y al parecer pues hay participación de mercenarios, hay participación de fuerzas venezolanas y otras disidencias, que todavía queda mucho por aclarar al respecto, pero que al parecer ya no tienen estas disidencias la protección del régimen venezolano, y eso es un factor que es interesante. ¿Qué explica todo este tema de las elecciones? Acá algo muy interesante y que podemos conectar, y yo creo que esto es importante explicarle al público, es que así como Venezuela, como Nicaragua, estos son regímenes híbridos, ¿no? Donde ese autoritarismo competitivo que hacía un famoso autor, estos regímenes como forma de consolidar su poder en cierta medida, buscarse como legítimos, pues es importante que participen en elecciones, así sean ficticias, ¿no? Así vemos nosotros, por ejemplo, en Corea del Norte, donde se hacen unas elecciones con un solo candidato, pero se hacen elecciones, que era un poco la reflexión sobre detrás del voto y detrás de que sea válido, y es que el autoritarismo es competitivo porque también le gusta legitimarse, no solo ante el escenario internacional, sino también dentro de su propio, es una forma de volver a llamar a los fieles y volver a demostrarle lealtad, ya sea al partido o al régimen, o de consolidar poder, y de ver más o menos cómo está la situación. Por supuesto, la participación es
muy baja en estas situaciones, pero de todas, esos son procesos que permiten que el régimen vuelva y se renueve, y vuelva, y aunque sea abriendo nuevos espacios a la oposición, como en el caso venezolano, pues se muestre como un régimen legítimo, pero sobre todo con una demostración de poder, es una demostración de que está muy fuerte el régimen venezolano a pesar de todas las sanciones. Esto nos pone una reflexión muy interesante sobre si las sanciones funcionan, si cómo podemos negociar con los autoritarismos, si la expresión internacional ha sido efectiva o no. Entonces, todo eso creo que va a marcar sobre todo el año siguiente, sobre todo en Colombia y sobre todo para viendo lo que puede ocurrir con estas protodictaduras que están creciendo en Centroamérica. Perfecto, muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, démosle cierre a esta mesa internacional volviendo contigo, Javier, a La Paz. Gracias, Fernando. A ver, esta segunda ronda yo me centraré con dos ideas generales y hablaré fundamentalmente de tres procesos en concreto. Siento que hay una severa crisis de los sistemas político-partidarios. Hay un proceso, hay una sensación fuerte de desconfianza en los partidos tradicionales que ha generado el surgimiento de nuevas fuerzas político-partidarias, pero que, contrariamente a los partidos tradicionales que eran de más largo cuño, etcétera, están produciendo una sensación de mayor desconfianza en menor tiempo. Y creo que viene muy de la mano de este momento social que vivimos en que lo electoral también se ha podido convertir en un trending topic, ¿no? Y por lo tanto me subo a la ola de un partido que parece maravilloso, que me va a cambiar la vida, pero ante la primera falla, el primer resquebrajamiento, me decepciono de eso y salto al siguiente o simplemente me bajo de todo. Entonces creo que hay una crisis severa de los sistemas partidarios. Y siento que ahora ya no estamos tanto en una oscilación. Aquí yo discrepo un poquitito con lo que nos planteaba Nika. Yo creo que no estamos tanto ya con un ejercicio de oscilación, sino con un momento de grave dispersión, como lo señalabas. Y aquí les planteo tres casos en particular. El Perú es probablemente el de este año el que a mí más me ha llamado la atención, porque 18 candidatos se presentaron a la presidencia. De los 18, 9 obtuvieron entre el 5, un poquitito más del 5, y el 18% que obtuvo el primero. Y se tuvo que escoger entre el primero y la segunda, 18.9% con Castillo y 13.4% con Fujimori, y Perú escogió presidente entre dos perdedores. O sea, no había el máximo, el que había ganado, no había logrado el 20% de los votos, estaba lejos del 20% de los votos. El escoger entre perdedores muestra dispersión, ausencia de credibilidad, pero fundamentalmente ausencia de confianza social. Y eso es grave. ¿Cuánto va a durar Castillo con esa tragedia constitucional que tienen de la declaratoria de vacancia? Yo le auguro muy poco, definitivamente. Si esta semana pudo salvar una eventual posibilidad de inicio de proceso de vacancia, yo dudo que la siguiente posibilidad, la siguiente propuesta de vacancia, que seguro va a aparecer de un día a otro, pueda salvarla. Segundo proceso, Chile. Poquísima participación, lo decíamos hace rato, pero además concentrada igual entre dos extremos bien alejados. El primero y el segundo, Katz obtuvo un 28%, casi un 28%, y Boric un 25%. O sea, la mitad de Chile opina por dos candidatos, ¿no? La otra mitad, ¿qué va a hacer? Igual. Y lo terrible aquí además es que los dos polos, contrariamente a lo de Castillo y lo de Fujimori, que yo creo que ahí los discursos eran más falsos que moneda de 3 pesos, en el caso de Katz y Boric sí hay unos posicionamientos extremistas peligrosos, fuertes. Pero además esto lo vinculo a la viabilidad real de la Asamblea Constituyente. Que si no termina una constitución en los siguientes meses, Chile se queda con su antigua constitución. Claro, presumo que ahí van a ir a una solución política. Dudo que la constituyente termine con una nueva constitución en el año que tienen. Yo presumo que van a tener nomás que ir
a un nuevo proceso, o sea, una ampliación política, un acuerdo político para ampliar ese plazo que siempre lo consideré insuficiente. El ponerse de acuerdo en una constituyente en un momento de polarización social como vive Chile es prácticamente imposible, pero obviamente muestra cómo el espectro político-social de Chile también está severamente dividido, mostrando diferencias ocultas durante mucho tiempo, gravísimas diferencias sociales y económicas ocultas por mucho tiempo, y segundo, mostrando una grave incapacidad para el diálogo. Y finalmente, me voy a algo que lo tocaron ya los colegas, pero que sí necesito reiterar y plantear una posición concreta. No tenemos que dejarnos engañar, y yo creo que aquí la comunidad latinoamericana, más allá, tratando de dejar de lado un poco los posicionamientos políticos partidarios, debería levantar rápidamente las alarmas sobre los procesos electorales con un tinte absolutamente autoritario. Y aquí lo de Nicaragua lamentablemente es terrible. Porque como ahora Nicaragua podemos decir que es un gobierno de izquierdas, no sé qué, por su antigua historia, se está convirtiendo en autoritario, y eso le puede volver a pasar a un Chile de Katz, a un Brasil de Bolsonaro, a una Colombia de Duque, o sea, a cualquier otro proceso. Los autoritarismos están siendo validados peligrosamente por los procesos electorales, y la comunidad internacional latinoamericana está reaccionando muy pobre. Y eso ciertamente es una señal de alarma preocupante. Excelente. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias. Ha sido una mesa internacional muy interesante. Indudablemente se nos quedan muchísimas cosas en el tintero, ya que cada uno de estos casos da para ampliar muchísimo más. Pero recogiendo varios elementos que han estado allí, indudablemente estamos en una serie de sociedades divididas. Hay una crisis o hay una necesidad de reflexión del voto como elemento central, no exclusivo de una sociedad democrática, pero sí esa participación a nivel de los votos, que es fundamental, que se ha visto reducida, esta reemergencia también de los movimientos indígenas en algunos países, principalmente en el cono sur, como en el caso puntual de Venezuela. Nos comentaba Guillermo en su momento, esta ficción de Guaidó, esta ficción del famoso cerco diplomático no condujo a nada, y lleva también a la necesidad de una negociación con el gobierno de Maduro. Y asimismo algunos elementos centrales que están allí, que se mencionaron, con esta crisis de los sistemas políticos partidarios que producen y que son a su vez un reflejo de la desconfianza, de una crisis, de una ausencia de credibilidad, de una ausencia de confianza social. Y por último, como también nos encontramos con un panorama donde algunos autoritarismos terminan también siendo validados sin tener una gran oposición dentro de este contexto latinoamericano. De nuevo, yo quiero agradecerles a ustedes. Tuvimos 4 grandes analistas internacionales desde diferentes geografías. Nos acompañó desde Córdoba, en Argentina, Micaela Ceresoli; desde Guadalajara, en México, Efrén Osorio; desde la ciudad de La Paz, en Bolivia, Javier Zárate Taborga; y desde Brighton, en el Reino Unido, Guillermo Ospina. Invitarlos a todos ustedes también a que continúen en sintonía y nos puedan acompañar en nuestra tercera y siguiente mesa internacional, que será la final, en la cual estaremos hablando sobre algunos conflictos y geopolítica a nivel internacional. Y a ustedes por haber participado en el programa, Micaela, Javier, Efrén y Guillermo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Un gusto, colegas. Muchas gracias, Fernando. Un saludo. Muchas gracias, Fernando. Un saludo. Gracias a todos. Y a todos ustedes, gracias por escucharnos. Nos encontramos en nuestra próxima mesa internacional.